Hola, soy Estefanía Sales Borrás, alumna de la Universidad Europea de Madrid. Voy a grabar un vídeo sobre el arte barroco perteneciente a la asignatura didáctica de la educación plástica. ¿Qué es el arte barroco? El barroco es una ruptura definitiva entre el clasicismo del arte renacentista. Es una exageración del arte plástico hasta límites extremos, rompiendo los ideales de proporción y equilibrio. Es un arte de las apariencias escénicas y teatrales que hacen suya la expresión esse est percipi, lo que parece es. El arte barroco se dio entre los siglos XVII y XVIII dentro de un contexto histórico marcado, donde la ruptura entre los católicos y protestantes era un hecho constatado, así como el predominio de las monarquías absolutas. La historia recurrió a las expresiones artísticas como elemento propagandístico para hacerse eco de la religión y la política, siendo Italia su gran referente. Las tres grandes disciplinas artísticas fueron, en primer lugar, arquitectura. La arquitectura barroca tuvo su origen en Italia y bajo una concepción espacial unitaria. Mostró las obras en un escenario simbólico y representativo en cuanto al elemento propagandístico. Es entonces cuando adquiere una mayor relevancia las plantas centralizadas en las construcciones, unidades de espacio para la total integración de todo el escenario en un solo espacio visual. La decoración era un elemento relevante para retener al espectador y que no cese de observar cada detalle en todo momento. Dos autores relevantes de esta época fueron Bernini y Borromini, y algunos de los ejemplos de estas construcciones fueron el Palacio de Versalles en Francia o la Catedral de San Pablo en Londres, así como la Iglesia de San Carlos de Viena. Segundo elemento artístico fue la escultura. La escultura barroca tuvo su origen en Italia también, siendo su máximo autor Bernini, el cual perseguía la elaboración de obras agitadas y con gran simbolismo, así como violentos contrastes de luz y sombra. La teatralidad de las figuras buscaba el máximo interés entre el público y el espectador. La escultura barroca muestra una representación y se debe a la arquitectura, formando así un escenario conjunto que aúnan la arquitectura y la escultura. La exageración y la fuerza expresiva en madera tallada se vislumbraba como un elemento representativo del barroquismo en España. La tercera disciplina artística pertenece a la pintura barroca. Los autores más representativos fueron Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Murillo o Velázquez en España. Dos características esenciales de la pintura fueron el tenebrismo, caracterizado por los contrastes de luz y sombras, así como el naturalismo iconográfico, representado por las escenas religiosas relacionadas con el contexto del pintor y lejos del contexto histórico. Había un predominio del color sobre el dibujo, con juego de las sombras, pinceladas abiertas y unas estructuras centrífugas y de colorismo. Las principales temáticas del lienzo se ven manifestadas por elementos religiosos, mitológicos, bodegones, paisajes costumbristas y retratos. Las reglas ocultas del arte. El documental de Redes versa sobre los grandes genios de la historia del arte y los trucos ópticos que utilizaban para fotografiar escenas de la realidad mediante la pintura. Edouard Punset realiza una entrevista al profesor de óptica Falcó que explica la unión entre la perspectiva y la experimentación óptica sobre una visión óptica que hay en muchas pinturas, tomando como referencia una de las obras de Lorenzo Lotto llamada Marido y Mujer, pudiendo demostrar este fenómeno óptico. Actualmente estamos acostumbrados a la visión desenfocada en muchas de las obras, pero antiguamente, cuando todavía no existía esa visión, no era concebible. En la obra hay una figura geométrica central que había sido pintada de forma desenfocada y ahí se producía un reajuste de la visión bajo el control del cerebro. Por ello, el autor debía haberlo pintado con un elemento que le favoreciera ese desenfoque. Tommaso de Modena tiene obras protagonizadas por monjes y cardenales con gafas de cristal y lupas, que muestran espejos de aumento o cóncavos, otra prueba más de la incipiente actividad óptica de la época. En el siglo XV, los pintores italianos utilizaban el arte de la perspectiva, con una representación de cuerpos sólidos y un espacio tridimensional para la percepción humana. La herramienta más utilizada para ello era el velo albertino.
En el siglo XVII, los experimentos científicos que explicaban las propiedades de la luz y la modificación a través de las lentes hizo que se inventara la cámara oscura. Este fenómeno se explica de la siguiente forma. Al penetrar la luz por un hueco pequeño, hace que se proyecte la imagen de los objetos de forma invertida sobre una pared opuesta al orificio de entrada. Contrariamente, con la cámara clara, se enfoca un pequeño prisma de vidrio que proyecta difusas imágenes, y es el ojo el que es capaz de dibujar la imagen que se refleja del prisma al papel para calcarlo. Algunos estudiosos piensan que estos inventos son anteriores y que pueden verse reflejados en las expresiones de las caras en obras como las de Caravaggio, Velázquez o Da Vinci 2 siglos antes. Pero las lentes de proyección no se usan directamente para calcar, sino que se emplean para tener una imagen real y a partir de la misma hacer su creación. Un ejemplo de proyección simple es el uso de un espejo pequeño y un rayo de sol, como puede ser un espejo de maquillaje. Da el rayo de sol y a partir de aquí la proyección se ve invertida en una pared. La imagen aparece en una pared de forma invertida. Podríamos hacer la prueba con un simple espejo como este. Los estudiosos ven ciertos errores de proyección en el uso de las lentes antiguas. Ciertamente, el único que no ha errado es el genial Leonardo da Vinci, que plasmó toda su obra con naturalidad y detalle. Se contrapone, sin embargo, a Caravaggio por la multitud de instrumentos usados para captar sus escenas. En la actualidad, el arte está en auge y es de gran interés entre la población mundial. Como contraprestación, ha llevado a numerosos saqueos, robos y falsificaciones de elementos artísticos. La falsificación se ha convertido en un arte oculto y que mueve un mercado fraudulento entre autores y los propios compradores. Para evitar el fraude, las obras falsas recurren a la ciencia para poder discernir cuál es la original y cuál es la copia. Estas actuaciones se basan en análisis químicos y exámenes de luz, radiaciones visibles e invisibles, la macrofotografía, la radiación ultravioleta y el examen con una radiación infrarroja. La fotografía, en el año 1830, se convierte en el realismo, y ello hizo que los autores tuvieran que representar la realidad de otra forma, como por ejemplo el cuadro de Van Gogh, que muestra a un joven en el jardín. Esta joven está únicamente hecha con 10 pinceladas. Ese cuadro muestra una realidad que se figura con el cerebro y la propia percepción de cada uno de los espectadores. La conciencia visual de hoy en día, fruto de las cámaras, la televisión de plasma o las nuevas tecnologías, sin duda cambiará el arte del futuro, puesto que tenemos una mayor conciencia visual, somos una cultura visualmente más sofisticada. Un ejemplo de arte supremo y sofisticación se encuentra en la obra por excelencia de Da Vinci, que es la Mona Lisa. Leonardo había plasmado su autorretrato sobre la Mona Lisa, sobre su dibujo artístico, creando la sensación de misterio en su mirada. Las longitudes de onda larga crean la ambigüedad, combinadas con luz y la técnica para dar esa sensación de realidad. Otra teoría sobre esta misma obra aboga sobre la implicación en dicha pintura de un joven italiano que hizo de modelo a Leonardo, puesto que la Gioconda muestra varias caras en una sola. David Hockney y el conocimiento secreto. El vídeo muestra un análisis acerca del desarrollo de los grandes artistas del lienzo de todos los tiempos y las técnicas empleadas. Análisis sobre las imágenes producidas por los artistas antes del siglo XX mediante representaciones plásticas y la actualidad monopolizada por la fotografía. Ingres, el gran retratista francés del siglo XIX, hizo una exposición sobre retratos de turistas ingleses pertenecientes a la alta sociedad. Lo que más llamó la atención de estas pinturas fue su pequeño tamaño, de unos solo 30 centímetros, y la calidad fotográfica de cada detalle de las imágenes. Además, la gran similitud que guardaba con las obras de Andy Warhol, este autor hacía uso de la proyección en sus fotografías y el trazo de las líneas. Pero Ingres había hecho sus dibujos muchos años antes, quizás ayudado de una cámara lúcida. La cámara lúcida funcionaba de la siguiente manera. En primer lugar, se miraba el rostro y se señalaban los rasgos
que se iban a utilizar para hacer la medición y la pintura posteriormente. A continuación, a través del papel, se hacían los trazos en función de las relaciones establecidas, sobre todo entre la cara, entre los ojos, la nariz y la boca. En el año 1420 se produce un cambio artístico respecto a lo que se estaba realizando hasta la época, y los dibujos comenzaron a tener una mayor calidad y un mayor detalle que se asemejaba mucho a la realidad. Hay una mayor iluminación, mayor contraste de luces, así como el reflejo de la luz del sol en sus rostros. Otro de los cambios que se dio fue las telas y vestimentas que se dibujaban en las obras, puesto que a medida que pasaban los años iban adquiriendo una mayor realidad, un mayor valor de elaboración y se veían más recargados. Además de la peculiaridad del reflejo luminoso en las armaduras de los caballeros. En 1435, Albertini, en su libro sobre pintura, detalló cómo se plasmaban los elementos luminosos con detalle. Él hacía uso de la observación a través de una cuadrícula ubicada frente al objeto, para mirar a través de un punto fijo. Pero, ¿cómo se había logrado años antes llegar a ese detalle luminoso? Como por ejemplo con el candelabro de Van Eyck. Sin duda, mediante el uso de lentes, que en este caso sería el uso de un espejo cóncavo, como un espejo de maquillaje que hemos enseñado antes. Antes estos espejos se llamaban espejos incendiarios y también mediante el uso de la técnica de la cámara oscura. El descubrimiento del primer uso de las lentes se dio en 1540 mediante una obra de Loto llamada Marido y Mujer, que hemos explicado previamente. Otro de los secretos de las representaciones artísticas viene de la mano del uso de las diferentes perspectivas y la tridimensionalidad. Esta técnica se vio reflejada a partir del análisis de una obra tomada sobre la Catedral de Florencia, hacia el baptisterio a finales del siglo XV. Usando el espejo solo se pueden crear obras de 30 centímetros, como las que había en la exposición. Pero, extendiendo las líneas de perspectiva, se consiguió crear un espacio mucho más grande, mucho mayor, y por consiguiente un cuadro de mayores dimensiones. Una nueva pintura, la obra maestra de Van Eyck, denominada El altar de Gante, muestra en su panel central todo detalle de sus protagonistas, el colorido, la luminosidad de su follaje y vegetación, así como la expresión y caracterización de cada uno de los personajes que aparecen. Pero lo que realmente es admirable es la capacidad que tiene la obra de envolverte y hacerte sentir que estás en ella, en el mismo escenario que refleja. La obra muestra una imagen estática, pero la cabeza del espectador está en movimiento, viendo cada detalle, viviéndolo en primera persona, y cada estadio de los planos. Esto es la llamada perspectiva. Uno de los pasos más significativos que se dieron con la llegada de la lente fue la dimensión de la proyección, ya que podían ser de tamaño real, más grandes o más pequeñas, y no ceñirse únicamente a los 30 centímetros alcanzados con la cámara oscura. Cambios también entre la lente especular y la lente, que se pueden apreciar en las profundidades de la foto. En esta foto, por ejemplo. En esta primera imagen está realizada con un espejo cóncavo y por partes. Y parece la imagen estar sobre una misma línea, sobre una misma dimensión. Mientras que la imagen 2 está situada mucho más atrás, como en una fotografía. Se ven bien reflejadas las diferentes partes y las perspectivas. Los principales problemas que se vieron en los inicios del uso de la lente, no ocurría anteriormente con las lentes especulares, fueron los siguientes. Por un lado, las imágenes estaban invertidas, ya que muchos de los dibujados se mostraba que eran zurdos. Por otro lado, la desproporción segmentaria del cuerpo respecto de la cara, puesto que había un mayor desenfoque de este por la inclinación de la lente, favoreciendo a las distorsiones ópticas. El problema de la lente es que únicamente enfocaba el objeto con detalle y cuando había varios protagonistas debía utilizar modelos diferentes para tomar las señas y detalles sobre el lienzo. Eso hacía que en alguna ocasión no se guardara bien las proporciones, como por ejemplo en el cuadro de los jugadores de cartas de Caravaggio. A modo de conclusión, la representación de las imágenes fue a mano alzada hasta la inclusión de la lente en el siglo XV y posteriormente, en el siglo XIX, hubo otro gran cambio significativo por la inclusión y el uso de las marcas químicas derivadas del uso fotográfico. Las películas y la televisión completaron la familia de la lente, pero era imposible generar una realidad fijada en un punto debido al movimiento.
La última herramienta en emerger ha sido la computadora, el ordenador, que permite manipular imágenes, manipular fotografías, pero sigue teniendo el mismo fallo, errando en el mismo sentido. Es un único punto de vista, siempre restringirá nuestra percepción y nuestra capacidad perceptiva. Pero ¿cuál será el futuro? Tiempos emocionantes se aproximan. Bueno, hasta aquí la explicación sobre el arte barroco y las tres disciplinas de las que hemos hablado: la arquitectura, escultura y la pintura. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.